Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a desentrañar los misterios del reinado de Felipe III de España, conocido como el Piadoso, un monarca cuyo gobierno estuvo marcado por intrigas palaciegas, decisiones controvertidas y un esplendor cultural inigualable. ¿Cómo logró Felipe III mantener a flote un imperio en expansión mientras se enfrentaba a una corte llena de conspiraciones y favoritismos? ¿Quién fue realmente Felipe III y cómo se tejió su legado en el vasto tapiz del siglo de oro español? Desde la controversia de su favoritismo por el duque de Lerma hasta las decisiones estratégicas que definieron la Pax Hispánica, pasando por el esplendor cultural y artístico de su reinado, exploraremos los éxitos y desafíos de un rey cuya era vio tanto la paz como la preparación para nuevos conflictos. Acompáñanos en este viaje a través de las sombras y luces de un reinado fascinante, donde cada decisión podía cambiar el curso de la historia. En el esplendor del Madrid de finales del siglo XVI, bajo el cielo inmutable de la península ibérica, nació Felipe III, un rey cuya vida estuvo marcada por la sombra imponente de su padre, Felipe II, y las expectativas ineludibles de su linaje Habsburgo. Nacido el 14 de abril de 1578, Felipe llegó al mundo en un momento de grandes cambios y desafíos, en una España que se debatía entre su grandeza imperial y las tensiones internas que la desgarraban. Felipe III fue el fruto de la unión entre Felipe II y su cuarta esposa, Ana de Austria, una relación que simbolizaba no solo una alianza política, sino también la complejidad y el peso de las responsabilidades familiares y dinásticas. Ana, hija de Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y María de España, llevó a Felipe III a una encrucijada de poder y expectativas desde su nacimiento. A una edad temprana, Felipe III fue destinado a continuar la extensa red de alianzas matrimoniales que mantenía el dominio Habsburgo en Europa. En un movimiento calculado para fortalecer los lazos familiares y políticos, Felipe III se casó con su prima Margarita de Austria, hermana de Fernando II, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta unión, más que un simple lazo de sangre, fue una declaración de la continuidad de una estrategia política que buscaba consolidar el poder de la familia en el viejo continente. A lo largo de su reinado, Felipe III gobernó no solo sobre España, sino también sobre Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y como duque de Milán, desde 1598 hasta su muerte en 1621. Su vida y su gobierno fueron testigos de un periodo turbulento en el que las decisiones tomadas resonaban más allá de las fronteras nacionales, impactando profundamente el curso de la historia europea. La infancia y juventud de un príncipe siempre están teñidas de un carácter extraordinario, más aún cuando ésta se desenvuelve entre las históricas murallas del Alcázar de Madrid. Nacido en la penumbra de una madrugada de principios del siglo XVI, su llegada al mundo no fue un mero evento familiar, sino un acto cargado de implicaciones políticas y expectativas dinásticas. Siendo el tercer hijo varón, su posición inicial en la línea de sucesión parecía segura pero no destacada, eclipsada por las presencias de sus hermanos mayores, Fernando y Diego. Sin embargo, el destino tendría otros planes para él. La muerte prematura de sus hermanos, acontecimientos marcados por el luto y la incertidumbre, lo catapultó inesperadamente a la posición de heredero del trono, un rol para el cual no estaba originalmente destinado. Este cambio dramático en su fortuna fue oficializado en una ceremonia solemne en San Jerónimo el Real de Madrid, donde las Cortes, en presencia de la nobleza y el clero, le juraron como príncipe. Esta ceremonia no fue solo una formalidad, sino un rito de paso cargado de significado y expectativas. Representaba su transición de la infancia protegida a la figura central de la política y la gobernanza de un imperio en el que el sol nunca se ponía. A través de estos rituales, se tejía el destino de un niño en el tapiz más amplio de la historia española, preparándolo para llevar sobre sus hombros el peso de la corona y las responsabilidades que conllevaba. Su vida, a partir de entonces, estaría irrevocablemente entrelazada con los destinos de su país y su gente,
una carga pesada para alguien cuya juventud había sido abruptamente transformada por la tragedia y la grandeza. La política interior durante el reinado de Felipe III estuvo profundamente marcada por la figura de Francisco de Sandoval, más conocido como el Duque de Lerma. Su ascenso a una posición de inmenso poder no fue a través de los canales oficiales de la administración, sino por la vía del favoritismo personal, una práctica común en la política de la Europa del siglo XVII. En esta época, la figura del valido, o favorito real, emergió como un elemento central en la gobernanza, actuando como una extensión del monarca, pero con una autoridad derivada casi exclusivamente de su cercanía personal y confianza del rey. El duque de Lerma, utilizando su posición privilegiada, orientó la política interior hacia objetivos que resonaban tanto con sus intereses personales como con los del reino. Por un lado, se esforzó por mantener la paz internacional, una estrategia que buscaba preservar al reino de los conflictos bélicos que desangraban las arcas y la población europeas. Por otro, llevó a cabo la controversial expulsión de los moriscos, un acto que buscaba la homogeneidad religiosa y social, pero que también provocó una pérdida significativa de población laboral y conocimientos agrícolas, afectando la economía local. En el ámbito religioso, el reinado de Felipe III se caracterizó por un notable fervor piadoso, manifestado en el aumento exponencial en la fundación de monasterios. Además, la Compañía de Jesús, antes tratada con recelo por su padre Felipe II, encontró un especial favor bajo su gobierno, lo que permitió que aumentara significativamente su influencia tanto en la corte como en la sociedad española. Este apoyo no solo reflejaba la devoción personal del monarca, sino también un reconocimiento de la capacidad de los jesuitas para formar pensamiento y política a través de su red educativa y misional. Estas políticas, implementadas bajo la sombra de Lerma, reflejan cómo el poder personal y los intereses religiosos se entrelazaron profundamente, configurando la estructura política y social de España de una manera que resonaría tanto en el presente como en el futuro del país. Durante el reinado de Felipe III, la monarquía española enfrentó desafíos significativos en términos de corrupción e ineficiencia administrativa, lo que llevó a una serie de reformas institucionales orientadas a revitalizar y modernizar la estructura de gobierno. Estas reformas buscaban responder a los problemas arraigados que afectaban al aparato estatal, heredados de administraciones previas y exacerbados por las presiones internas y externas de un imperio en expansión. Una de las medidas más destacadas fue la reconfiguración del tradicional sistema de consejos, pilares de la administración central de la monarquía, cuyo poder y eficacia se veían mermados por la burocracia y la corrupción. En su lugar, se fomentó la creación de las juntas, órganos concebidos para ser más dinámicos y eficientes. Estas juntas, como la Junta de Guerra de Indias, la Junta de Desempeño y la Junta de Hacienda de Portugal, fueron diseñadas para centralizar y agilizar decisiones críticas, reduciendo la carga sobre los consejos y esperando mejorar la gestión de los asuntos específicos. Sin embargo, estas reformas no lograron los resultados esperados. Aunque las juntas permitían una respuesta más rápida a ciertos problemas, su implementación no resolvió las deficiencias estructurales de fondo y, en muchos casos, solo añadió otra capa de administración que competía por la influencia y los recursos con los ya establecidos consejos. Esta situación llevó a conflictos de competencias y a una dilución de la efectividad en la toma de decisiones. Además, los problemas financieros continuaron siendo un lastre significativo. Las deudas y las dificultades económicas heredadas del reinado de Felipe II no se mitigaron significativamente, lo que obligó a Felipe III a depender aún más de las Cortes para financiar las ambiciones exteriores de la monarquía. Las Cortes, convocadas con más frecuencia que en reinados anteriores, se vieron forzadas a conceder los servicios de millones, impuestos extraordinarios que eran vitales para mantener la maquinaria del Estado y sus empresas en el extranjero.
Estas circunstancias reflejan un periodo de transición y desafío para la monarquía española, donde las reformas, aunque bien intencionadas, se encontraron con la resistencia de las estructuras arraigadas y las realidades prácticas de gobernar un imperio vasto y diverso. Las tensiones entre la innovación administrativa y la inercia institucional marcaron profundamente el gobierno de Felipe III, mostrando las complejidades y limitaciones de la reforma en un contexto de monarquía absoluta. La economía durante el reinado de Felipe III enfrentó numerosos desafíos que dejaron huella profunda en la estructura financiera y social del Imperio español. Uno de los problemas más significativos fue la manipulación de la moneda de vellón, una aleación de plata y cobre, que se utilizaba comúnmente en las transacciones diarias dentro del país. Desde 1599 se realizaron alteraciones en la composición y el peso de estas monedas para extraer plata, una práctica especulativa que contribuyó a la devaluación continua del vellón frente al real de plata, un problema que persistiría hasta bien entrado el siglo XVII. Este proceso de devaluación monetaria no solo minó la confianza en la moneda, sino que también exacerbó los problemas inflacionarios. La abundante llegada de metales preciosos de América, lejos de ser una bendición económica, alimentó una inflación galopante que en la primera mitad del siglo XVII alcanzó un alarmante 107%. Esta inflación se vio impulsada por el incremento en la demanda de bienes de lujo, que generalmente eran importados de fuera de la península ibérica, disminuyendo así la riqueza interna y aumentando la dependencia económica de España respecto a otros territorios europeos. Además, Felipe III heredó un tesoro real agotado por el enorme coste de las guerras prolongadas y una administración que no supo gestionar eficazmente el flujo de riquezas provenientes del Nuevo Mundo. Esta situación crítica llevó a la corona a una suspensión de pagos en 1607, un evento no aislado en la historia financiera de España, pues ya había ocurrido bajo el reinado de Felipe II en varias ocasiones. La solución adoptada fue similar a la empleada en crisis anteriores: la emisión de juros, títulos de deuda pública, entregados a los banqueros acreedores a cambio de créditos. Esta medida, aunque proporcionaba un alivio temporal, en realidad aplazaba la solución de fondo del problema, perpetuando un ciclo de deuda y dependencia financiera. Este panorama económico durante el reinado de Felipe III ilustra cómo las decisiones monetarias y las políticas económicas pueden tener repercusiones duraderas y profundas en la estabilidad y el desarrollo de un país. La combinación de devaluación monetaria, inflación y la gestión insostenible de la deuda pública compuso un escenario de desafíos constantes que marcaron la economía española durante y más allá de su reinado. La expulsión de los moriscos entre 1609 y 1610 constituye uno de los episodios más dramáticos y transformadores de la política interna española durante el reinado de Felipe III. Este acto no solo estuvo motivado por cuestiones religiosas y de seguridad, sino también por una compleja mezcla de desconfianza, prejuicio y estrategia económica. La decisión de expulsar a los moriscos fue influida principalmente por su percepción como cristianos poco convencidos en un Estado que se autoproclamaba defensor acérrimo del catolicismo. Además, había sospechas continuas sobre su lealtad hacia la corona española, especialmente por temores de una posible alianza con los turcos y berberiscos, quienes atacaban frecuentemente las costas del Levante español. La impopularidad de los moriscos entre la población general, alimentada por estereotipos y el rencor económico, también jugó un papel crucial en la justificación de su expulsión. La operación logística para la expulsión fue monumental, involucrando a 30.000 soldados y la armada, que se encargó de transportar a los moriscos hacia destinos en Túnez o Marruecos. Se estima que aproximadamente 300.000 personas fueron expulsadas, un movimiento masivo que no solo despojó a una comunidad de su hogar ancestral, sino que también desestabilizó la economía de varias regiones de España. Las consecuencias económicas de la expulsión fueron especialmente notables en el Reino de Valencia, así como en las Vegas de Aragón y las Huertas de Murcia, donde los moriscos habían jugado un papel crucial en la agricultura.
Estas regiones vieron una disminución significativa en la mano de obra y en el número de propietarios que pagaban rentas, lo que llevó a un cambio forzado en los cultivos predominantes. Las tierras que antes se dedicaban al cultivo de azúcar y arroz, ambos intensivos en mano de obra, tuvieron que ser reemplazadas por cultivos que requerían menos trabajadores, como la morera, la viña y el trigo. Esta política no solo revela las tensiones religiosas y étnicas de la época, sino también las dificultades inherentes a una política de homogeneización forzada. La expulsión de los moriscos es un claro ejemplo de cómo decisiones políticas pueden tener profundas repercusiones socioeconómicas y humanas, repercutiendo en la estructura económica y social del país por generaciones. La destitución del duque de Lerma en 1618 marcó un punto de inflexión significativo en el gobierno de Felipe III, evidenciando las complicadas dinámicas de poder y corrupción que caracterizaron la corte española de la época. La caída de Lerma, figura que durante años manejó de facto los hilos del poder, estuvo teñida por un entramado de intrigas políticas y personales que reflejan la volatilidad de la confianza y la lealtad en el sistema de válidos. La designación de Lerma como cardenal de San Sisto no fue casual, sino una maniobra para apartarlo del poder directo, obligándolo a renunciar a sus cargos palaciegos. Sin embargo, Lerma aún mantenía una considerable influencia sobre el rey, al menos hasta que se enfrentó a la emergente figura de Baltasar de Zúñiga, quien abogaba por una postura más intervencionista en respuesta a la defenestración de Praga, un evento que precipitó la Guerra de los 30 años. Esta divergencia en la política exterior marcó la disminución definitiva del poder de Lerma. El episodio conocido como la Revolución de las Llaves, en el que el hijo de Lerma, el duque de Uceda, y el confesor real fray Luis de Aliaga orquestaron efectivamente su caída, revela la intensa rivalidad y las luchas internas dentro de la propia corte. Este episodio refleja no solo un cambio de guardia, sino también el uso de la influencia espiritual y la confianza personal como herramientas de poder político. El ascenso de Uceda y Aliaga, sin embargo, no trajo la estabilidad deseada. Su gobierno se caracterizó por una falta de capacidad efectiva y un control limitado sobre el monarca, quien empezó a tomar un interés más activo en los asuntos de Estado. La incapacidad de estos nuevos válidos para consolidar su poder y gobernar eficazmente culminó con la muerte de Felipe III y el ascenso de Felipe IV, quien rápidamente despidió a ambos, marcando el fin de una era y el inicio de otra bajo nuevos auspicios. Durante el reinado de Felipe III, la política exterior de España se orientó hacia la preservación de la paz internacional, aunque este objetivo coexistió con la gestión activa de diversos conflictos y la expansión territorial. A pesar de los esfuerzos por mantener un perfil bajo en los asuntos europeos, España se encontraba enredada en disputas con potencias como los turcos otomanos, la República de Venecia y el Ducado de Saboya. Estos frentes abiertos requerían de una diplomacia hábil y de maniobras militares prudentes para mantener el equilibrio y defender los intereses españoles en el continente. En Norteamérica, el reinado de Felipe III también se caracterizó por una profundización de las conquistas españolas al norte de Florida, una región que ofrecía tanto riquezas estratégicas como un punto de apoyo para la expansión y la consolidación del imperio en el Nuevo Mundo. Estos esfuerzos no solo buscaban ampliar el territorio bajo control español, sino también proteger las rutas marítimas y los asentamientos existentes de las incursiones de otras potencias europeas y de los pueblos indígenas. Además, la política exterior de Felipe III incluyó movimientos diplomáticos significativos en el norte de África, como la adquisición de la ciudad de Larache en 1610 y de la Mamora en 1614. La compra de Larache a Muali Exchange, como compensación por la ayuda española en su guerra de sucesión, fue una estrategia dirigida a fortalecer la presencia española en el Magreb. La ocupación de estas ciudades tenía como objetivo principal combatir y controlar los movimientos de corsarios y piratas que amenazaban las rutas comerciales y las posesiones españolas en el Mediterráneo.
Durante el reinado de Felipe III, las relaciones entre España e Inglaterra experimentaron altibajos significativos, reflejando las tensiones religiosas y políticas que caracterizaban la Europa de la época. Al acceder al trono en 1599, Felipe III heredó el conflicto en curso con Inglaterra, un país firmemente protestante que representaba una amenaza tanto ideológica como militar para la católica España. Uno de los primeros esfuerzos militares de Felipe III fue la expedición de una flota de 50 barcos bajo el mando de Martín Padilla, que tenía como objetivo atacar las costas de Inglaterra. Este intento buscaba emular éxitos anteriores, como la expedición a Cornualles en 1595. Sin embargo, la flota fue destruida por una tempestad antes de alcanzar las Islas Azores, demostrando las dificultades de sostener un conflicto a larga distancia contra un enemigo formidable. En 1601, la política exterior de Felipe III también se extendió a Irlanda, donde España apoyó a los católicos en sus esfuerzos por independizarse de Inglaterra en la batalla de Kinsale. Este apoyo reflejaba no solo la solidaridad religiosa, sino también el interés estratégico de debilitar a Inglaterra mediante el fomento de frentes de resistencia en sus territorios. Con la ascensión al trono de Jacobo I en Inglaterra en 1603, se abrió una nueva oportunidad para la pacificación. Jacobo I, más inclinado hacia la paz que su predecesora Isabel I, facilitó la firma de la Paz de Londres en agosto de 1604. Este tratado mejoró significativamente las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos reinos, marcando un periodo de distensión y cooperación que incluyó negociaciones matrimoniales entre las casas reales. Estas negociaciones culminaron en un intento por casar al príncipe Carlos de Inglaterra con la infanta María Ana de España, un plan que contó con el apoyo del Partido Español dentro de la corte inglesa. Sin embargo, las demandas de conversión religiosa de Carlos al catolicismo y otros desacuerdos frustraron la misión, lo que, tras el fracaso del viaje de Carlos a España en 1623, eventualmente reavivó las tensiones. Tras la muerte de Jacobo I en 1625 y la ascensión de Carlos como rey de Inglaterra, las relaciones se deterioraron nuevamente, llevando a la reanudación del conflicto armado dentro del contexto más amplio de la Guerra de los 30 años. Este periodo resalta la fragilidad de la paz en una época dominada por disputas religiosas y luchas de poder, y cómo los intereses dinásticos y religiosos podían alterar rápidamente la política internacional. El manejo de la situación en los Países Bajos durante el reinado de Felipe III refleja las complejidades de la política imperial española y su adaptación a las realidades cambiantes de la época. Al heredar el conflicto prolongado y desgastante de los Países Bajos, legado por su padre Felipe II, Felipe III y sus consejeros buscaron nuevas formas de gestionar este frente problemático. Felipe II había legado el gobierno de los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia y a su marido, el archiduque Alberto, con la condición de que, si morían sin herederos, los territorios volverían a la corona española. Bajo el mandato de Isabel y Alberto, se logró una cierta estabilización en la región, especialmente en los territorios leales al sur. Sin embargo, la resistencia en las provincias del norte, predominantemente protestantes, continuó siendo un desafío considerable. El agotamiento tras décadas de conflicto, tanto por parte de las fuerzas españolas como por las provincias rebeldes, junto con la habilidad diplomática de los nuevos gobernantes, condujo a la firma de la Tregua de los 12 años en 1609. Este acuerdo representó un momento crucial en la historia de los Países Bajos y de Europa, ya que supuso el reconocimiento de facto de la independencia de las Provincias Unidas. Este periodo de tregua permitió a los neerlandeses consolidar su gobierno y expandir sus intereses comerciales en las Indias Orientales y el Caribe, estableciendo las bases para lo que eventualmente sería un vasto imperio colonial. La tregua también reflejaba un reconocimiento por parte de la corona española de las limitaciones de su poder militar y económico para continuar una guerra de desgaste en el norte de Europa.
Sin embargo, la expansión neerlandesa durante el periodo de la tregua y su alianza continua con Inglaterra significaron que los conflictos eran meramente suspendidos, no resueltos. Con la conclusión de la tregua en 1621 y bajo el reinado de Felipe IV, España se encontró nuevamente inmersa en el conflicto, buscando contrarrestar la influencia y expansión neerlandesa. La política de Felipe III en Italia, bajo la administración del duque de Osuna en Nápoles y el marqués de Villafranca en Milán, refleja las ambiciones de la monarquía hispánica por mantener y expandir su influencia en una región estratégicamente crucial. La importancia de Italia para España se debía en parte a su posición geográfica como un enlace crítico entre el milanesado y los Países Bajos, un corredor vital para las comunicaciones y movimientos militares de la monarquía hispánica. La apertura de una nueva ruta a través de la Valtellina en Suiza en 1618 refleja los esfuerzos estratégicos para asegurar este enlace, vital para la logística militar y el control político de sus territorios dispersos. El mismo año, la Conjuración de Venecia destacó las tensiones en la región, ya que las autoridades venecianas persiguieron a agentes proespañoles, evidenciando la constante lucha de poder y la influencia que España buscaba mantener sobre los estados italianos. Este episodio es un ejemplo de cómo las intrigas y las alianzas dinámicas formaban parte integral de la política exterior española. En el norte de Italia, Felipe III logró expandir significativamente sus dominios. La anexión de Finali en 1602 y la ocupación del Principado de Piombino en 1603, seguida de la investidura imperial con el Tratado de Oñate, fortalecieron la presencia española en la región. Estos movimientos no solo expandieron territorialmente los dominios españoles, sino que también contrarrestaron los éxitos previos de Enrique IV de Francia sobre el duque de Saboya en el Tratado de Lyon de 1601. La construcción del fuerte del Conde de Fuentes en Cólico, en la entrada del Valle de Valtellina, fue otro paso estratégico para asegurar la movilidad de las tropas españolas a través del Tirol hacia el Imperio y Flandes. Este fuerte no solo servía como una fortaleza militar, sino también como un símbolo del poder y la determinación españoles para mantener una ruta crítica abierta y protegida de las interrupciones por parte de fuerzas hostiles, especialmente de Saboya y el Franco Condado. La intervención de Felipe III en la Guerra de los 30 Años, que comenzó en 1618 y terminó poco antes de su muerte en 1621, ilustra el papel de España como potencia dominante en los asuntos europeos y su compromiso con la defensa del catolicismo frente al avance del protestantismo. Este conflicto, que involucró a múltiples estados europeos y se extendió por varias décadas, ha sido considerado por algunos historiadores como la Primera Guerra Mundial debido a su escala, complejidad y las numerosas potencias involucradas. En este vasto teatro de conflicto, el emperador Fernando II de Habsburgo, cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico y miembro de la Casa de Habsburgo como Felipe III, se enfrentaba a un levantamiento de los príncipes protestantes alemanes, quienes contaban con el apoyo de potencias extranjeras como Francia e Inglaterra. La participación de estas naciones no solo reflejaba las tensiones religiosas de la época, sino también el entrelazado juego de alianzas y rivalidades que definía la política europea. La respuesta de Felipe III fue enviar ayuda a través de uno de sus comandantes más capaces, Ambrosio de Spínola. Spínola, un genio militar, lideró las fuerzas españolas en el Palatinado, contribuyendo significativamente al esfuerzo de guerra en apoyo de los Habsburgo. Su estrategia y liderazgo fueron cruciales en varios enfrentamientos, incluida la intervención en el Palatinado, una región clave dada su ubicación estratégica y su importancia política. Paralelamente, las fuerzas de la Liga Católica, bajo el mando de Johann Cerelae, conde de Tilly, se enfrentaron a los protestantes bohemios. Uno de los momentos decisivos de esta fase inicial de la guerra fue la Batalla de la Montaña Blanca en 1620, donde las fuerzas de la Liga Católica y las tropas españolas obtuvieron una victoria crucial contra los checos. Esta batalla no solo marcó un punto de inflexión significativo en Bohemia,
consolidando el control católico sobre la región, sino que también demostró la efectividad de la cooperación militar entre las ramas de la familia Habsburgo. La intervención de España en la Guerra de los 30 años, bajo el liderazgo de Felipe III, refleja la profundidad del compromiso español con la causa católica en Europa, así como la disposición del rey a emplear recursos considerables en apoyo de su familia y sus aliados religiosos. Este periodo no solo destacó la capacidad militar de España, sino también las complejidades diplomáticas y las cargas financieras que acompañaron su rol como defensor del catolicismo contra las fuerzas protestantes. Aunque Felipe III no vivió para ver el final del conflicto, su participación sentó las bases para las políticas que su sucesor, Felipe IV, continuaría a lo largo de esta prolongada y desgastante guerra. El Siglo de Oro español representa un periodo de florecimiento cultural sin precedentes, que coincidió con los reinados de Felipe II y Felipe III, extendiéndose hasta mediados del siglo XVII. Durante este tiempo, España no solo experimentó un auge en su poder político y económico gracias a sus vastos imperios ultramarinos, sino también en las artes y las letras, lo que dejó un legado perdurable en la cultura mundial. Sevilla, como puerto de Indias y puerta de entrada de las riquezas del Nuevo Mundo, se convirtió en un vibrante centro económico y cultural durante esta época. Fue en esta ciudad donde Mateo Alemán publicó Guzmán de Alfarache, una novela picaresca que captó la esencia de la sociedad española de su tiempo y que gozó de un éxito internacional. Esta obra es un ejemplo destacado del género picaresco, que se caracteriza por su enfoque crítico y realista de la sociedad, visto a través de los ojos de personajes marginales y de baja condición social. En 1605, Miguel de Cervantes, otra figura seminal del Siglo de Oro, publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Comenzada durante su estancia en la cárcel real de Sevilla, esta obra se convirtió en una de las novelas más influyentes de la literatura occidental, conocida por su profunda crítica social y su exploración del idealismo y la realidad. La segunda parte, publicada en 1615, profundizó en estas temáticas, consolidando el estatus de Cervantes como uno de los grandes literatos de la historia. Madrid, como sede de la corte, también fue un hervidero de actividad creativa. Diego Velázquez, oriundo de Sevilla, comenzaría aquí su carrera, eventualmente convirtiéndose en uno de los pintores más destacados de la historia, conocido por su habilidad única para capturar la psicología de sus sujetos y la sutileza de la luz. En Madrid, Cervantes compartió vecindario y época con Lope de Vega, otro titán de las letras españolas, cuyas obras de teatro transformaron el teatro español con su fórmula del arte nuevo de hacer comedias, que privilegiaba una estructura menos rígida y un contenido más accesible para el público de la época. Junto a ellos, poetas como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, cada uno con un estilo distintivo y profundamente influyente, exploraron las posibilidades del lenguaje y enriquecieron la poesía española con sus innovaciones estilísticas y complejidad temática. El Siglo de Oro fue, por tanto, un periodo donde la riqueza y la diversidad cultural de España se manifestaron en todas las formas de arte, desde la literatura hasta la pintura, reflejando la complejidad de una sociedad que se encontraba en el centro del poder global y la interacción cultural. Esta era de gran producción artística y literaria no solo definió la identidad cultural de España para las generaciones futuras, sino que también ofreció un legado que aún resuena en el canon global de las artes y las letras. La Pax Hispánica, un término que se refiere a un periodo de relativa paz promovido por España durante el reinado de Felipe III, ha sido objeto de interpretaciones variadas por parte de los historiadores. Algunos ven en ella un reflejo del agotamiento y de la incapacidad de la monarquía hispánica para organizar ofensivas bélicas eficaces, mientras que otros la consideran parte de una estrategia más calculada para recuperar y consolidar la fuerza militar y económica del imperio. Esta paz no fue meramente incidental, sino que, según ciertas interpretaciones, representaba una táctica deliberada por parte de Felipe III y sus consejeros.
La idea era aprovechar este periodo para reorganizar y fortalecer las estructuras militares y económicas de España, preparando el terreno para futuras confrontaciones. Este enfoque sugiere que la paz era vista no como un objetivo final, sino como un medio para reunir fuerzas y eventualmente retomar las hostilidades bajo condiciones más favorables. Durante el reinado de Felipe III, España alcanzó su máxima expansión territorial y ejerció una influencia considerable en los asuntos europeos e internacionales. Este periodo fue crucial para consolidar las posesiones españolas en América, Asia y Europa, y para estabilizar la situación interna tras los extenuantes conflictos heredados de su padre, Felipe II. La efectividad con la que se manejó este vasto imperio durante la Pax Hispánica sugiere un alto grado de habilidad administrativa y diplomática, aspectos que a veces se eclipsan cuando se enfoca únicamente en las capacidades militares del monarca. En comparación con su hijo Felipe IV y su valido, el conde-duque de Olivares, Felipe III ha sido juzgado con mayor severidad. Esto puede parecer sorprendente dada la estabilidad relativa y la expansión que caracterizaron su reinado, en contraste con los desafíos y las turbulencias que enfrentaron sus sucesores. El valido de Felipe III, el duque de Lerma, también ha sido objeto de críticas, a menudo comparado de manera desfavorable con Olivares. Sin embargo, la administración bajo Felipe III logró mantener y expandir el imperio, un logro que no siempre se reconoce adecuadamente. Felipe III de España y Margarita de Austria-Estiria conformaron una unión matrimonial que jugó un papel crucial en las dinámicas políticas y diplomáticas de Europa durante el Siglo de Oro español. A través de su descendencia, no solo continuaron la línea dinástica de los Habsburgo, sino que también forjaron alianzas estratégicas a través de matrimonios reales, extendiendo la influencia española a lo largo del continente. Descendientes destacados de Felipe III y Margarita de Austria-Estiria. Ana de Austria, como reina consorte de Francia, casada con Luis XIII, Ana de Austria jugó un papel importante en la política francesa, especialmente como regente durante la minoría de su hijo, Luis XIV. Su matrimonio fue un elemento clave en la política de alianzas entre España y Francia, dos potencias que frecuentemente oscilaban entre la confrontación y la colaboración. Felipe IV, sucediendo a su padre, Felipe IV se convirtió en rey de España y es recordado por su reinado durante un periodo de declive militar y económico, aunque culturalmente su era también se considera parte del Siglo de Oro. Se casó 2 veces, primero con Isabel de Borbón y luego con Mariana de Austria, fortaleciendo los lazos dinásticos dentro de Europa. María Ana de Austria, como emperatriz del Sacro Imperio, casada con Fernando III, María Ana también influyó significativamente en la política europea, destacando la continua importancia de las conexiones hispano-austriacas en la política imperial. Carlos de Austria y Fernando de Austria. Aunque sus vidas fueron más cortas y menos políticamente significativas en comparación con sus hermanos, ambos representan las expectativas y los roles asignados a los infantes reales en la política europea. Margarita de Austria y Alonso de Austria. Sus muertes tempranas son recordatorios de la alta mortalidad infantil de la época, incluso entre las familias reales, y cómo estas pérdidas personales podían influir en las dinámicas familiares y sucesorias. La familia de Felipe III y Margarita de Austria-Estiria refleja cómo los matrimonios y la progenie real eran utilizados estratégicamente para consolidar alianzas, asegurar la paz y expandir la influencia política. Cada hijo, a través de sus roles y matrimonios, contribuyó a la trama de la diplomacia y la política internacional de la época, destacando la importancia de la familia real no solo como figuras ceremoniales, sino como agentes activos en el tejido de la política europea del siglo XVII. El reinado de Felipe III de España, que duró de 1598 a 1621, puede ser evaluado desde diversas perspectivas debido a su complejidad y las numerosas facetas de su política tanto interna como externa. Aunque a menudo criticado por su dependencia de validos como el duque de Lerma,
Su gobierno también mostró momentos de clarividencia estratégica y habilidad para mantener la estabilidad en un imperio vasto y culturalmente diverso. Felipe III heredó un imperio en el que el sol nunca se ponía, extendido por Europa, América y Asia. Su gobierno se vio marcado por esfuerzos significativos para mantener la paz en Europa, conocidos como la Pax Hispánica, que buscaba recuperar las fuerzas españolas y prepararse para futuros conflictos. Sin embargo, la dependencia de válidos y la falta de una gestión más directa por parte del rey fueron puntos críticos que a menudo se citan para argumentar su falta de liderazgo efectivo. Espero que hayas disfrutado de este emocionante viaje a través de la vida de Felipe III. Pero esto es solo el comienzo. Si te ha fascinado la historia de Felipe III, no puedes perderte los próximos capítulos sobre sus padres. Descubre los secretos y las estrategias que hicieron de su padre, Felipe II, uno de los monarcas más poderosos y controvertidos de la historia. Y sumérgete en la vida de su madre, Ana de Austria, para entender las intrigas y alianzas que tejieron el destino de toda una dinastía. Haz clic en los enlaces y adéntrate aún más en los misterios y grandezas de la Casa de Austria. Hasta la próxima.